Buenos días, mi nombre es Carlos Adrián Ramos Escobedo. Les voy a presentar el tema de una pedagogía desde América Latina, la cual es una obra de Paulo Freire. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción y dando un contexto histórico y educativo. Este documento nos sitúa en los pensamientos de Paulo Freire en el contexto de la evolución de los sistemas educativos en América Latina. En el siglo XIX, estos sistemas surgieron como parte de un proyecto nacional como unificación de los estados, y esta en sí buscaba una función de homogeneizar la cultura y reforzar la ideología dominante. Sin embargo, para la década de 1960, el modelo tradicional de educación comenzó a mostrar signos de agotamiento, debido a que desde distintas corrientes filosóficas se criticaba a la escuela como un mecanismo de reproducción de desigualdad social. En este contexto surgieron las alternativas pedagógicas, un conjunto de propuestas que buscaba transformar la educación para ser más democrática y liberal. Bueno, vamos a comenzar con las etapas de pensamiento de Paulo Freire. Comencemos con la primera etapa, la cual comienza en 1959 y termina en 1969. Esta etapa la podríamos titular como la creación del método de Freire. En esta etapa, Freire trabaja en Brasil, en la iniciativa del Movimiento de Cultura Popular de Recife. Posteriormente, el gobierno de Brasil convoca a Freire para coordinar un programa de alfabetización de adultos, la cual se basa en la idea de aprender a escribir, a leer y debe de estar vinculado en la conciencia de su propia realidad. En 1964, Freire fue exiliado hacia Chile, donde continuó su trabajo de educación hacia campesinos apoyando sus procesos de reformas agrarias. En esta etapa, Freire publica su obra más influyente, la cual es La pedagogía del oprimido, la cual fue publicada en 1970 y en donde expone los fundamentos de las propuestas educativas, las cuales son el diálogo, la educación problematizadora y la concientización. En esta etapa, Freire desarrolló su método de Freire, la cual se basa en la propuesta de alfabetización de adultos, basada en el diálogo y la identificación de palabras generadoras, atraídas por la realidad del educado, en oposición a los métodos tradicionales, las cuales enseñaban la lectura de forma mecanizada y sin sentido hacia los alumnos. Y Freire proponía que la alfabetización pendiera de la experiencia y el lenguaje cotidiano de los estudiantes. Comencemos con la segunda etapa, la cual comienza en 1970 y termina en 1980. En esta etapa la podríamos titular como el trabajo en la educación de África. En esta, su primera experiencia con el contexto fue en Ginebra, donde participó en la construcción de un sistema educativo para una nación independiente. En su libro Cartas a Guinea, Freire plantea que la educación en países postcolonizados debían superar las estructuras impuestas por el colonialismo y recuperar la identidad de cultura propia. Comencemos con la tercera etapa, la cual comienza en 1980 y termina en 1989, y la cual podríamos titular como el regreso a Brasil y la militarización política. Y se involucra en la fundación del Partido de los Trabajadores, el PT, donde promueve la educación popular vinculada a la organización social y política en los sectores populares. Se convierte en un referente para los movimientos sociales y participa en experiencias sociales educativas con base en la comunicación. En esta etapa, Freire enfatiza aún más el diálogo y la educación como base de una práctica política, y publica libros en forma de diálogo con otros pensadores. Comencemos con la cuarta etapa, la cual comienza en 1991 y termina en 1997, y la cual podríamos titular como la gestión educativa y el legado de Freire. En 1989, Freire asume el cargo de la Secretaría de Educación en Sao Paulo, Brasil, con el objetivo de llevar a la práctica sus ideas en el sistema público, y en la cual sus propuestas se basan en la democratización de la educación, la participación de la comunidad en las decisiones educativas y la formación crítica de los docentes.
y aunque en 1991 deje su cargo, sigue vinculado a la educación, dando conferencias y escribiendo sus libros hasta su fallecimiento en 1997.